Bueno, se elevó el número de víctimas fatales de este operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro. Hablamos ayer con una periodista corresponsal en Brasil, y ella nos contaba, bueno, los pormenores del accionar, esta descoordinación, si se quiere, de las fuerzas de seguridad, lo que evidenciaba a prima facie, de nuevo con la noticia fresca, nos contaba esta periodista, descoordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y del Estado, quiero decir, y las fuerzas federales. Esto se pudo comprobar, fue así a la sanfazón, diríamos, aquí en Argentina. ¿Fue improvisado este operativo, te da la impresión, o tenés otra mirada? No, de improvisado no tuvo nada. Ciertamente la subjetividad que todos tenemos nos hace a veces decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero voy a explicarte con argumentos. Esa visión que había una descoordinación, que el gobierno de Río de Janeiro no le había notificado que iba a hacer al gobierno federal, se desmintió en la tarde de ayer, cuando el ministro de Justicia afirma que no sabían nada y el director general de la Policía Federal indicó que sí, que fueron avisados, la Policía Federal fue avisada, pero que ellos entendieron que no valía la pena participar. Con lo cual se llama, para que lo busquen, Andrei Rodríguez, director de la Policía Federal, que dijo eso. De manera que el comentario de esta periodista obviamente no es la realidad. Bueno, igualmente a defensa de ella, el comentario me lo hizo a las 7:15 de la mañana, ayer, a la luz de las novedades transcurridas. Ahí puede ser, claro. Puede ser. Claro, cuando uno analiza, y soy un poco, y te pido disculpas, soy un poco crítico a ese tipo de comentarios, porque no hay cosa peor que un periodista diga lo que piensa, cuando en realidad lo que tiene que decir es lo que ocurrió, con argumentos y con fuentes. Por eso cito mi fuente, Andrei Rodríguez, director general de la Policía Federal, que dijo que le avisaron y ellos decidieron no participar. Esta operación se viene planeando hace 10 meses. De hecho, la segunda parte de los cuerpos que se encuentran detrás de las favelas, que se encontraron en la parte de la selva, se encontraron precisamente porque la policía tenía informaciones de inteligencia que decían por dónde ellos iban a hacer la resistencia y dónde se iban a escapar. Esta gente que estaba tirada en la calle ayer, y obviamente todas las muertes son lamentables, y si hubo algún exceso de la policía debe ser investigado, debe ser juzgado y debe ser penalizado. Nadie quiere excesos policiales, pero la justicia ahora está investigando porque gente de la propia favela le retiró la ropa a estos muertos. ¿Y por qué le retiró la ropa? Porque tenían ropa de guerra, tenían ropa como si fuera del ejército, como si fuera de la FARC. Y obviamente cuando vos tenés a alguien que está en el narcotráfico con ropa de guerra, estaba ahí para tirarle a alguien. Entonces, el riesgo de que esa persona mate a alguien es el mismo de que alguien la mate a esa persona. Y fue lo que ocurrió. Lamento muchísimo la muerte de los 4 policías, no lamento la muerte de los traficantes. Ellos eligieron estar ahí. Y esa operación obedece a un pedido de la justicia. No fue que el gobernador se levantó torcido y mandó a matar gente. Eso es una afirmación también equivocada. Gustavo, quiero entender un poco, además de Comando Vermelho, ¿habían otros grupos también dentro de digamos, de esto que sucedió, también combatiendo, la policía combatiendo también? ¿Son grupos, digamos, que pelean también con el Comando Vermelho o no? El Comando Vermelho es la principal organización en Río de Janeiro. El primer comando de la capital es la principal organización en San Pablo. Hay ramificaciones, no consta que otros grupos hayan participado. Lo que sí inicia esta acción es que en enero del 2024 el Comando Vermelho organiza lo que se denominó un tribunal del crimen. Líderes del Comando Vermelho sentenciaron a muerte a adversarios, los mataron y los enterraron por ahí. Ahí los derechos humanos parece que no aparecieron. O sea, el problema de los derechos humanos es cuando la policía mata a alguien, no cuando alguien mata a otro alguien. Y
La justicia entonces decreta la prisión y notifica al gobernador que tiene que, a través de la policía militar y civil, ejecutar ese mandato. Ese fue el detonante. Y para eso, obviamente, la policía se prepara. Vos tenés barricadas en las favelas donde los patrulleros no consiguen entrar. La única manera de entrar es con blindados de la Marina. Y el gobierno, en enero, el gobierno federal, en enero, le negó 3 veces la ayuda de estos blindados al gobierno de Río de Janeiro. No una, 3 veces. Gustavo, quiero preguntarte acerca de lo que dijo el comisionado de Naciones Unidas respecto al funcionamiento de la policía brasileña. Dijo que Brasil debe romper el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de la policía cumplan con las normas internacionales. También hay un número bastante gráfico. 5.000 afrodescendientes mueren cada año por la violencia policial en Brasil. Mi pregunta es, ¿qué tan racista es el accionar y qué tan brutal es el accionar de la policía en Brasil? Vos estando allí, no tengo ninguna duda que podés traernos detalles de esto que arrima la ONU. Claro, con mucho gusto. Mira, la policía más letal de acá, de Brasil, está en Bahía. Bahía es un estado provincial ocupado desde el regreso a la democracia por la izquierda. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Es lejos la más letal. Pero le apuntan a Río de Janeiro, a San Pablo, que coincidentemente son gobernadas por la oposición a la izquierda. Vos en Brasil hoy tenés 44.127 personas asesinadas en el año 2024. Son 120 personas, 121 para ser redondos, por día. El señor de la ONU, que no sé quién es, se preocupó por los 5.000 afrodescendientes, pero hay otros 39.000 que no eran afrodescendientes y que también los mataron. No es gente, o sea, estamos hablando, son personas diferentes. 39.000 blancos pueden morir, 5.000 negros no pueden morir, ¿es así? Está errado, está equivocado el concepto. Hay un garantismo que defiende a la criminalidad y que en realidad esto se resolvería muy fácil si el gobierno, el Estado, tanto nacional cuanto provincial, cumplieran el artículo 144 de la Constitución Federal de Brasil. En realidad estas matanzas no serían necesarias, porque ahí el gobierno estaría yendo contra la inseguridad, y no está contra la inseguridad. ¿Por qué el gobierno federal no quiere determinar que las facciones criminales son acciones terroristas? Porque ahí daría la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas en ese concepto no le dan flores a los narcotraficantes, le dan tiros a los narcotraficantes. Y ahí agrego más, datos que pueden ayudar a la audiencia a entender un poco más el contexto. 26% de la población brasilera, 50 millones de brasileros, una Argentina y un poquito más, viven en regiones controladas por el narcotráfico. Voy a repetir el número, porque asusta. Una Argentina y un poquito más viven en regiones que no están controladas por el Estado brasileño y sí por el narcotráfico. ¿Dónde está este señor de la ONU para pedir que eso cambie? Gustavo, nosotros a veces no nos ponemos a pensar qué es lo que significa para una familia vivir en una favela. Una familia que tiene sus hijos, que quieren ir a estudiar, que quieren salir de sus casas y bueno, hacer una vida, entre comillas, normal, de la que pueda hacer cualquier ciudadano en cualquier país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivir en una favela y convivir con la muerte o acechando con cualquier peligro que nazca del narcotráfico? Tengo empleados que trabajan, que viven en regiones que aquí le denominan comunidades, son favelas. Y lo que ellos mencionan es que la ley la impone el narcotraficante, no es el Estado. Si el narcotraficante dice cierran los negocios cierran. Si le dicen cierran las escuelas cierran. Y todos los comerciantes tienen que pagar una mensualidad para tener la protección de los narcotraficantes. Hay mucha gente, te diría que la gran mayoría de la gente que vive en favelas no es bandido, no es delincuente,
es víctima de una sociedad que en ese caso no le dio todavía oportunidades. Esa gente no está contraria a las acciones policiales, al contrario, esa gente quiere que el Comando Vermelho desaparezca de esa región. Los únicos que lamentan la muerte de los narcotraficantes son los familiares y el gobierno federal. Gustavo, y la ONU. Claro. Gustavo, ¿cómo sigue esto a partir de esto que sucedió? ¿Cómo amanece hoy Río de Janeiro, en general Brasil, no? Está tranquilo. Mi percepción es como que hubo un acuerdo, no explícito probablemente, un pacto de no aumentar la violencia. Está absolutamente normal en este momento. Solo por las dudas puede haber gente que nos está escuchando y que tiene un pasaje comprado para Río de Janeiro. El lugar turístico, Barra Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme, no tiene ese problema de violencia. Hay inseguridad, por supuesto, pero no hay violencia. El lugar de la violencia es cerca de las favelas, más en la zona norte de Río de Janeiro, donde el turista generalmente no va. Ahora, leía en algunos medios que decían que va a haber una venganza fuerte de parte de los narcos, ¿no? Y preguntarte, porque veíamos a la policía que normalmente frente a este tipo de situaciones se tapan la cara, ¿no? Digo, porque muchos de ellos también viven en favelas, ¿no? Policías que también están en contacto con el narco, porque viven en el mismo lugar. Digo, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no se taparon sus caras? ¿Y qué va a pasar con esta venganza de la cual hablan? No entendí el taparse la cara. ¿A qué te referís? Que usan generalmente pasamontañas como para que no los reconozcan, ¿no? Que el narco no reconozca a estos policías que los enfrentaron, digo, ¿no? Para después no sufrir consecuencias de ellos. Que no se la vio a la policía. Aparentemente hay un procedimiento de resguardo precisamente para preservar la identidad de la policía, para evitar eventuales venganzas. Esto es padronizado acá. En general lo usan sobre todo las fuerzas que son fuerzas especiales. La policía en general común no usa. Se esperaba precisamente que pudiera haber algún tipo de búsqueda de venganza, pero vos fíjate cómo hoy se vive en Río de Janeiro. Suponete un policía de calle, una persona, un efectivo policial que está comenzando su carrera policial y vive en Río de Janeiro, él no lleva consigo ni la credencial ni el arma, porque si por algún motivo, en algún momento, hubiera alguna tentativa de asalto o de algo por el estilo, y el narcotráfico sabe que es policía, lo ejecuta en el momento. Mira. Entonces, y ese es el código. Y ahí de nuevo, ¿dónde están los derechos humanos contra ese policía que está siendo asesinado por un narcotraficante así, a sangre fría? Entonces, yo pido disculpas a ustedes y a la audiencia por mi frustración en escuchar un montón de gente que defiende el lugar equivocado de la ley. Todas las muertes son malas, todas las muertes son lamentables, pero tengo seguridad de que si alguien elige la carrera de ser un automovilista, sabe el riesgo que corre de tener un choque. Si alguien elige la carrera de ser un bandido, sabe el riesgo de tener una bala en el cuerpo. Es lo mismo. Entonces, yo espero que esto no crezca, pero hay que tomar un análisis un poco objetivo de la situación para no entender como que la policía de Río de Janeiro está matando gente, porque no es así. Y si hubo algún exceso y la policía tiene cámaras corporales de uso obligatorio, debe ser investigado. Pena que el narcotraficante no usa cámaras para mostrar lo que hizo y cómo lo hizo. Gustavo, vos recordarás muchísimo mejor que yo, en los 90 no hubo una denuncia al Estado de Brasil, o sino más precisamente al Estado de Río de Janeiro, respecto a abusos policíacos que se sucedieron en la favela Nova, 1994, no sé si fue el 95, 96, me refiero, creo que ya hay 2 antecedentes o 3, contando el accionar de este martes, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó de alguna forma el accionar policial. Insisto, en esta favela Nova, corregime si me estoy equivocando, hay otro nombre de otra favela que no me estoy acordando, digo, hay un antecedente o más de un antecedente de este accionar de la policía de Brasil.
El ejemplo, yo no me acuerdo de esos que vos decís, pero me acuerdo de uno que fue en una penitenciaria, que fue ahí sí fue una masacre, que se llamaba Carandiru. Hay inclusive películas sobre Carandiru. Ahí sí hubo exceso de la policía, se salió del control una operación dentro de uno de los presidios, y en ese caso la gente que estaba detenida y que muchas de ellas murió no tenía armas. Ahí sí yo creo que hay una importancia fundamental en las cuestiones de los derechos humanos. Pero cuando vos tenés a alguien de un lado con arma y otro de otro lado con arma también, el riesgo de que uno muera es igual que el que uno mate. Siguiendo con el tema armas, ¿de dónde sacaron esos drones los narcos? Hay un mito de que el Paraguay es el destino del mercado negro de las armas, provenientes de los Estados Unidos, algunas de China, se ensamblan y se reparten al circuito negro. Bandas narcos de acá, de Santa Fe, de Rosario, bandas narcos de Venezuela, en fin, que como que el reservorio, el mercado mayorista negro de las armas es Paraguay. ¿Se puede aventurar, conocer detalles sobre cómo logran este armamento tan grande los narcos en Brasil? Son todas armas que son obviamente contrabandeadas, de diferentes orígenes. Los drones se sospecha que son iranianos, y hay investigación. La semana que viene, el martes, se abre una comisión de investigación en el Parlamento brasilero, porque en febrero del 2023 atracaron el puerto de Río de Janeiro 2 buques de la Armada iraniana. Si se confirma que los drones son iranianos, probablemente vengan de ese origen. No sé y no se sabe si las armas entran vía Paraguay o por dónde entran, pero obviamente hay contrabando de armas, y los narcotraficantes tienen armas muchas veces más poderosas que la policía. Vos fíjate que los helicópteros que tiene la policía de Río de Janeiro no pueden ser utilizados porque tienen armas que son capaces de derrumbar helicópteros. Los narcotraficantes tienen armas capaces de derrumbar helicópteros. Y un dato que también me parece que puede sumar: en el 2020, cuando viene la pandemia, uno de los ministros de la Corte Suprema, que se llama Edson Fachin, determinó que la policía no podía entrar a la favela sin avisar. Sería más o menos como que vos le vas a tocar el timbre al que vas a detener y te va a recibir con un desayuno. Y no podían sobrevolar para no molestar a la favela. Bueno, a partir de ahí, en ese momento, había 1.500 lugares con focos de administración narco. Hoy son 2.000, o sea, crecieron el 25%. ¿Y esto por qué? Porque un garantista impidió que la policía haga su trabajo. Te agradecemos mucho la posibilidad de conversar con vos, Gustavo. Ha sido un placer. Que tengas buen día. Muchas gracias. Que sigas muy bien. Hasta luego. Hasta luego.